El otro día vi una noticia sobre unos campesinos que estaban ubicados en una zona protegida de la Amazonía. Yo estaba convencida de que allá no se podía tocar ni una hoja. Me puse a averiguar y resulta que hay zonas que deben preservarse por completo. Sí, pero otras donde la gente vive y cultiva y de las que saca su sustento. Desde hace décadas han llegado también colonos, personas buscando tierra, desplazados por la violencia o atraídos por las bonanzas, el caucho, las pieles, la coca y más recientemente el ganado. Y hay grupos armados que buscan controlar el territorio, las rentas ilegales y acaparar tierras públicas. O sea, en la Amazonía hay muchas áreas donde no hay una armonía entre conservación y desarrollo, sino una disputa por la tierra y los recursos. Para que no sigamos tan desconectados de lo que pasa en la selva más grande del país y del mundo, ven y te cuento cómo funciona, que ya yo me puse en la tarea de entender. Para que haya un equilibrio entre el bosque y las personas en la Amazonía, es necesario algo que se llama el ordenamiento territorial, que utilizan alcaldes y gobernadores allá y en general en todo el país para planificar, aunque a veces no coincide entre el papel y la práctica. Un plan de ordenamiento territorial necesita tener claro cuántas hectáreas de bosque, casas, cultivos, ganado, habitantes y culturas hay dentro de un territorio de la forma más detallada y actualizada posible. Para esto hay tres herramientas clave: el catastro multipropósito, los planes de ordenamiento territorial POT y también los planes de vida, que son los planes de desarrollo de los pueblos indígenas. El catastro es como una radiografía del país. Muestra qué hay en cada pedacito de tierra, quién lo ocupa y cómo se usa. El POT, en cambio, es el plan que usa esa información para decidir cómo debería crecer el municipio. Sin catastro, el POT es como construir una casa sin planos. Y sin POT, el catastro es solo un montón de datos sin rumbo. Juntos son la base para planear el desarrollo, proteger el ambiente y reconocer los derechos sobre la tierra. Para bolas, por ley, estos planes deben actualizarse cada 12 años, pero casi el 80% de los POTs hechos entre 1998 y 2003 de todo el país siguen sin revisarse de manera completa. Hacerlo es muy costoso y requiere equipos técnicos que muchos municipios no tienen. Y ahí entra el catastro multipropósito, que alimenta esos planes con información sobre la tierra. Sin un catastro actualizado, los municipios desconocen con precisión qué tienen, planifican a ciegas y pierden ingresos porque la gente no paga un predial justo. El Acuerdo de Paz de 2016 ordenó actualizar el catastro en todo el país antes de 2025. El gobierno anterior reportó un 30% de avance, pero luego el Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinó que en realidad solo el 9% estaba al día. Por eso, el gobierno de Petro, en su plan de desarrollo, bajó la meta al 70% hasta finalizar su periodo, pero solo se ha alcanzado un 27%. Los veo quedados. Esto frena la planeación y agrava los conflictos de uso del suelo, sobre todo en la Amazonía, donde muchos municipios ni siquiera tienen una oficina de planeación. Entonces, si esas herramientas no están actualizadas, ¿cómo se ha hecho todos estos años para mantener en pie la Amazonía? Existen varias figuras como las zonas de reserva forestal, los parques nacionales naturales, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios afro y las zonas de reserva campesina. Bueno, pero ¿y cómo se crearon? Vamos por pasos. A comienzos del siglo XX, el gobierno impulsó la migración hacia la región, porque creía que esas tierras se estaban desperdiciando. En medio de la violencia bipartidista, miles de campesinos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Huila llegaron buscando tierras o huyendo del conflicto. Con el tiempo, la selva se llenó de colonias agrícolas. Paradójicamente, mientras el Estado promovía esa expansión, también avanzaba en políticas para conservar los bosques. En 1959, la Ley Segunda declaró grandes áreas de la Amazonía como zonas de reserva forestal para proteger suelos, aguas y ecosistemas y fomentar un desarrollo sostenible basado en mantener el bosque en pie. Los estudios del IGAC ya advertían que la mayoría de los suelos del país tienen vocación forestal, o sea, que sirven más para conservar que para sembrar o meter ganado. Pero esas políticas ambientales no pegaron mucho, porque se impulsó la ganadería en regiones como el Caquetá, y a las personas les exigían tumbar monte para acceder a la tierra. Eso le ha pasado factura a la selva. Así nació el choque entre la política ambiental y la política agraria, un conflicto que aún marca el uso del territorio amazónico. Hoy, las zonas de reserva forestal en la Amazonía son 36,4 millones de hectáreas, más de un 72% de la selva. Se dividen en tres tipos: las tipo A, que protegen la producción de los servicios esenciales como el agua y la regulación del clima; las tipo B, enfocadas en el aprovechamiento de los frutos y maderas de los bosques sin dañarlos; y las tipo C, donde se permiten actividades como la agricultura o la ganadería combinadas con bosque u otros cultivos, siempre que no afecten la conservación. Cuando las zonas tipo A o B, por ejemplo, se usan para ganadería, se genera un conflicto de uso del territorio. Para permitir otras actividades en esas zonas, el terreno debe sustraerse, un proceso que exige probar que no afectará la conservación y asumir compensaciones ambientales. En la Amazonía ya se ha sustraído 5,4 millones de hectáreas a la fecha. En teoría, solo un 2,68% del territorio de la región amazónica tiene vocación agropecuaria, pero en la práctica se calcula que una proporción mucho mayor se dedica a esas actividades.
Al ver que muchas zonas protegidas podían modificarse según la actividad, surgió la idea de crear áreas realmente intocables. Así nació el sistema de parques nacionales para conservar los ecosistemas más importantes. Hoy, cerca del 50% del agua potable del país proviene de estos parques. Solo en la Amazonía hay 11. Hay otras figuras de ordenamiento. Desde antes de que existiera Colombia, los pueblos indígenas habitaban la Amazonía, tenían establecida su lengua y leyes propias. Solo hasta los años 80 se consolidaron los resguardos modernos. Uno de los hitos fue su reconocimiento durante el gobierno de Virgilio Barco, donde se reconoció que las comunidades indígenas han cuidado por siglos un territorio que nunca abandonaron. Hoy la Amazonía colombiana está tejida por más de 200 resguardos indígenas. En conjunto cubren más de 27 millones de hectáreas, más de la mitad de toda la región. Donde hay territorio indígena hay bosque en pie. Son zonas que han logrado frenar la deforestación mejor que muchas áreas protegidas por el Estado. Ahora, el gobierno está por reconocer por decreto las primeras entidades territoriales indígenas, una figura que creó la Constitución del 91 y que estaban en deuda desde ese momento. Con ellas, se busca que en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Baupés y Guainía, habitadas en más de un 80% por pueblos indígenas, estos puedan autogobernarse, mantener su cultura, administrar su territorio y manejar sus propios recursos, algo que va a cambiar el mapa de la división político-administrativa del país. La Constitución del 91 también marcó un cambio para las comunidades afrocolombianas al reconocer sus derechos étnicos. Luego, en 1993, les otorgó por fin títulos colectivos sobre su territorio. En estos territorios, las comunidades se organizan en consejos comunitarios, donde deciden cómo administrar, cuidar y usar sus tierras, según su plan de etnodesarrollo, su propio plan de vida. Estas tierras, como las indígenas, son colectivas. No se pueden vender, embargar ni heredar. Si alguien se va, solo recibe el valor de lo construido, pero la tierra sigue siendo de la comunidad. Un estudio mostró que evitan la deforestación de casi 50 hectáreas al año. Aunque la mayoría de los consejos comunitarios están en el Pacífico, con el tiempo algunas familias afrodescendientes llegaron a la Amazonía, sobre todo al Putumayo y al Guaviare, por trabajo, desplazamiento o programas de docencia. Hoy existen más de 30 en esa región. Hasta 1994, después de una ardua lucha, los campesinos recibieron respaldo legal para organizar su territorio. Y solo hasta el 96, tras las marchas cocaleras, nacieron las zonas de reserva campesina, las ZRC. Estas buscan aprovechar los baldíos, tierras del Estado sin dueño, proteger la pequeña propiedad y promover que los campesinos permanezcan en el territorio. A diferencia de los resguardos, en ellas predominan la propiedad privada y se planifican a través de un plan de desarrollo sostenible. En el gobierno Petro se ha abierto la puerta a que se puedan crear en zonas de reserva donde ya hay campesinos sin que se sustraigan, siempre que se comprometan a conservarlas. Esto ha prendido alertas en el sector ambiental, pues dependerá del Estado hacer que esto se cumpla en áreas donde su presencia ha sido históricamente débil. En la Amazonía hoy hay 5 zonas de reserva campesina reconocidas y 8 más en proceso, pero no todas cumplen su propósito. Una de las primeras, ubicada en Guaviare, terminó en manos de pocos ganaderos. Por eso, la Agencia Nacional de Tierras limitó la cantidad de tierra por persona. Entonces, al final tenemos que la Amazonía se ve en el mapa así. Varias figuras se traslapan, lo que genera tensiones. Aunque no es común, a veces los resguardos indígenas y las zonas de reserva campesina chocan por sus distintos intereses, como en el caso del resguardo Yuarañaros de Yarí, en la intersección de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare. También hay acaparamiento de tierras, cuando personas ocupan zonas que pertenecen a parques o resguardos, como el caso de la Reserva Natural Nucac, en Guaviare. Otra tensión surge cuando las comunidades ya habitaban áreas que luego se declaran protegidas, como ocurrió en 2018 con la ampliación del Parque Chiribiquete, donde varias familias tuvieron que ser reubicadas. A esto se suman las presiones de los grupos armados que se disputan el control del territorio, especialmente en los parques nacionales, donde un solo guardaparque debe cuidar extensas hectáreas. En esos lugares, el que tiene un arma impone la autoridad. Y todos estos líos contribuyen a la deforestación. Mira, incluso en estos territorios hay zonas deforestadas. ¿Y entonces el Estado qué papel juega en todo este rollo? El Estado planifica, regula, protege, administra, coordina y media en el uso del territorio para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. Las entidades suelen estar desarticuladas. Hay expertos que dicen que mientras unas buscan proteger el ambiente, otras, como la Agencia Nacional de Minería, han otorgado títulos en áreas protegidas o resguardos indígenas. Eso pasa porque cada entidad actúa con sus propios criterios sin una visión común del territorio. Por ejemplo, muchos no trabajan sobre los mismos mapas. Complejo, ¿no? Pero no todo el panorama es gris. En 2019, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP y el programa Visión Amazonía del MinAmbiente, financiado con cooperación internacional, crearon el MOTA, una hoja de ruta que orienta el desarrollo sostenible de la región hacia 2030. El modelo propone mejorar las prácticas ganaderas para reducir la tala, sembrar árboles en zonas degradadas, apoyar a las comunidades para que produzcan y vendan de forma responsable y mejorar la movilidad por los ríos y el aire sin abrir nuevas carreteras. Además, la experiencia del Guaviare es reconocida como un caso de éxito en el ordenamiento territorial.
Allí lograron articular la planificación a través de mesas de trabajo que reúnen a todas las entidades competentes y a representantes de las comunidades con apoyo internacional y decretos que garantizan continuidad. Sin embargo, los grupos armados e intereses económicos detrás siguen determinando los usos del suelo por encima de lo que está escrito. En la Amazonía en 2024 se deforestaron 77.000 hectáreas de bosque y la meta a 2030 es que se reduzca a cero. Todavía falta camino.